¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Eugenio y el día de hoy les hablaré acerca del cifrado César, que es un tipo de cifrado un tanto sencillo de entender, pero efectivo, cumpliendo en sí su cometido, que es cifrar un mensaje y de esta manera este no sea entendible o pueda ser interceptado y poder descifrar qué es lo que tiene escrito. Para ello les hablaré de qué es un cifrado, para que se entienda un poco de qué vamos a estar haciendo. Un cifrado es un mensaje que está escrito con letras, símbolos o números, de los cuales este no pueda ser entendible o se pueda leer fácilmente. Para ello se va a necesitar una clave necesaria para poder descifrarlos y estos poder ser ahora sí entendidos y leer claramente. Bueno, ya teniendo este concepto claro, les hablaré del cifrado César, qué es y cómo es que surgió. Un cifrado César es una de las técnicas de cifrado más simples y conocidas. Lleva el nombre de Julio César, que es uno de los tipos de cifrado más antiguos y se basa en el cifrado monoalfabético más simple. Se considera un método débil de criptografía, ya que es fácil de decodificar el mensaje debido a sus técnicas de seguridad mínimas. Por la misma razón, un cifrado César a menudo se incorpora solo en partes de otros esquemas de cifrados complejos. En criptografía, un cifrado César se clasifica como un cifrado de rotación, en el que el alfabeto en el texto plano se rota por un número fijo en el alfabeto. Bueno, pues este es uno de los sistemas de cifrado más antiguos de los que se ha conocido, y en él se apoyan para poder crear así otros tipos de cifrados aún más complejos y no sean tan sencillos o fáciles de descifrar, para así tener una mayor seguridad. Les diré un poco acerca de sus ventajas y desventajas para que puedan saber qué es lo que nos puede ayudar o afectar a la hora de usar este tipo de cifrado. Las ventajas puede ser que es de los métodos más fáciles de usar en la criptografía y se puede proporcionar una seguridad mínima a la información. Uso de solo una tecla breve en todo el proceso. Es uno de los mejores métodos para usar si el sistema no puede usar ninguna técnica de codificación complicada. Requiere pocos recursos informáticos. Bueno, aquí nos está diciendo que es uno de los métodos más fáciles de usar en la criptografía, para así obtener un cifrado sencillo para información básica, se podría decir, para que no esté el mensaje legible y tenga un tipo mínimo de cifrado y no sea fácil de leer. Utiliza una tecla breve en todo el proceso. Esto se refiere a que en todo el proceso de cifrado y descifrado utiliza una misma clave, y esta misma pues puede ser conocida por el receptor y el emisor, y así poder estar interactuando o conversando entre mensajes cifrados. Este nos sirve por si en algún tipo de codificación complicada no se puede aplicar a algún tipo de mensaje que tengamos, ya que este es muy sencillo para codificar y no necesita algunas otras métodos o funciones para poder realizarlo. Y a la hora de programación o usarlo para algún programa es fácil de implementar, ya que no requiere muchos procesos para realizar su cifrado. Las desventajas: es de estructura simple. Esto nos quiere decir que es muy fácil de poder encontrar o descifrar este mensaje encriptado y obtener el mensaje en claro, y este puede ser leído tal y como es en su forma original. Solo puede proporcionar seguridad mínima a la información
al ser un poco sencillo de realizar, pues este le proporciona una seguridad pues básica a la información que querramos cifrar. La frecuencia del patrón de las letras proporciona una gran pista de descifrar el mensaje. Al estar realizando el cifrado o descifrado, tiene un patrón que se repite muchas veces. En sí se puede descubrir o notar a simple vista cuando estés haciendo el descifrado, y esto nos puede ocasionar que sea fácil de entender o de descifrar a la hora de querer leer el mensaje. Les hablaré un poco de su funcionamiento. El funcionamiento es simple. Tomamos la llave, que vendría siendo un número entero, y este número nos indicará cuál es el rotamiento que va a tener el alfabeto, para así tener el alfabeto original y el alfabeto donde vamos a estar sacando nuestros caracteres para poder formar nuestro mensaje encriptado. Consiste en sustituir cada letra del abecedario por una letra rotada en un número determinado de posiciones. Bueno, ahí como se observa en la imagen, tenemos el abecedario original, que en este caso es el abecedario inglés, y tiene su orden pues como todos lo conocemos. Enseguida tiene la clave 0, clave 1 y clave 2. Como podemos observar, la clave 0 pues es el mismo mensaje, el mismo abecedario original, y en la clave 1 ya tenemos el abecedario pero rotado. En este caso empieza con la letra B y termina con la letra A. Con la llave 2 empieza con la letra C y termina con la B. Y así vamos a ir tomando las letras de nuestro mensaje e irlas buscando en el original, para así poder orientarnos al abecedario que tenga nuestra clave y sustituirla por esa letra. Por ejemplo, en el original tenemos la letra I. Con la clave 1 tenemos que es la J, y con la clave 2 es la K, y así consecutivamente hasta poder ir encontrando nuestro mensaje encriptado. Para que quede un poco entendido, utilizaremos el algoritmo que usa este cifrado. En este caso usa un algoritmo muy sencillo también de entender para cifrar y descifrar. Para cifrar, su algoritmo es C es igual a MI más la clave. Todo esto le sacamos el modular de N, y esto sería nuestro carácter que tendremos cifrado. Para descifrar tenemos que CI menos clave entre el modular N, y obtendremos el carácter original, donde CI es el carácter cifrado que ocupa la posición I, el MI es el carácter en claro que ocupa la posición I, modular N es el residuo entre A y la cardinalidad del alfabeto a usar. La letra A es la suma o resta de MI o CI respectivamente, y su clave. Para que quede mejor o lo podamos apreciar perfectamente este algoritmo, les mostraré unos ejemplos de cifrado y descifrado, en el cual seguiremos paso a paso todo esto que estamos viendo del algoritmo. Para el ejemplo de cifrado tenemos el mensaje zapatos y una llave 2. Tomaremos en cuenta que será o estaremos usando el alfabeto inglés. En la parte superior se nos muestra una tabla que es donde está todo el abecedario, y junto con él la posición en que se encuentra dicho carácter, que nos será de mucha ayuda a la hora de que estemos
buscando cada letra y su correspondiente mensaje en claro, bueno, carácter en claro o carácter cifrado. En este caso zapatos tiene un equivalente numérico de 25, la A, el 0, la P 15 y así sucesivamente. Nuestra llave, como sabemos, va a ser fija y estaremos usando 2. Tendremos la suma, que sería la suma de su equivalente numérico de nuestro carácter en claro más la llave, que es 2. Realizamos la suma y obtenemos 25 más 2 es 27. 0 más 2 es 2, 15 más 2 es 17, y así con cada uno de los caracteres. Después de eso tendremos que realizar el modular para así ir obteniendo la posición del carácter cifrado, que por ejemplo aquí sería 27 modular 26, que es la cantidad de caracteres que nosotros tenemos en nuestro alfabeto, es igual a 1. El modular de 2 entre 26 es 2. Modular de 17 y 26 es 17. Hasta terminar con cada uno de los caracteres. Y ahora nada más queda buscar qué posición nos dio el modular e irlo sustituyendo por el carácter del alfabeto. Por ejemplo, el 1 está en la posición que se encuentra la letra B. El 2 se encuentra en la posición del carácter C, 17 AR, 2 C, 21 V, 16 Q y 20 U. Y en sí ese sería nuestro criptograma. Ya ahora, como se puede observar, no es fácil de leer, además no es entendible, y esto es por su sencillez. Ahora, como los pasos que hemos estado realizando es el mismo, se puede notar que se puede ir realizando esa búsqueda fácilmente, y por eso es que se dice que es sencillo de descifrar en caso de que quieran acceder al mensaje sin tener la clave, ya que cuenta con un patrón fijo que se está realizando. Para el descifrado es exactamente igual, solamente que ahora vamos a sustituir la suma por una resta. En este caso utilizaremos nuestro criptograma como palabra inicial y de ahí ir haciendo las operaciones y buscando las equivalencias. Por ejemplo, la B es el número 1, la C es el número 2, R es el número 17, C2, V21, Q16 y U20. La llave, como sabemos, tiene que ser la misma para el cifrado y descifrado. En este caso estamos usando el 2. Realizamos la resta. 1 menos 2 menos 1, 2 menos 2 0, 17 menos 2 15, y así sucesivamente. Para el modular hay una formulita, atajo, que podemos usar con los números negativos, que es usar el número al que le vamos a sacar, que vamos a usar para el modular, que en este caso es el 26, que es del alfabeto inglés, la cantidad de caracteres del alfabeto en inglés. Le restamos 1 y ese sería nuestro modular, que es 25. En caso de que hubiera otros, sería lo mismo. El modular de 0 con 26 es 0, de 15 con 26 es 0, es 15, perdón. Y así con cada uno de los caracteres. Y obtenemos nuestras posiciones en los cuales se va a encontrar nuestro mensaje en claro. En este caso es 25 para la letra Z. El 0 corresponde a la letra A, 15 para la P, 0A, 19T, 14O, 18S, y obtenemos nuestro mensaje en claro ya descifrado. Y como vemos, zapatos corresponde al criptograma BCRCVQU, y así como obtuvimos igualmente el criptograma de zapatos, nos dio el mismo resultado.
Ya para continuar, les mostraré un programa que se realizó en el lenguaje Python para poder ver un poco en acción este algoritmo de descifrado y descifrado en la programación. Continuaremos con la demostración del funcionamiento del cifrado y descifrado del cifrado César. Para ello abriré el programa en el editor de código Visual Studio Code, que fue el que usé para programar. Cerraremos la presentación y pues aquí ya tenía abierto el programa. Les mostraré más que nada el código y explicar cada una de las líneas en las cuales utilicé para realizar el programa. Para ello primero les mostraré el ejemplo de cómo es que funciona. Aquí nos aparece la pantalla principal en la cual debemos de elegir una clave, el alfabeto que necesitemos o vayamos a utilizar. Tendremos que escribir el mensaje en claro y el mensaje cifrado nos aparecerá cuando presionamos encriptar. Y si en caso de que queramos desencriptar, escribimos el mensaje cifrado y presionaremos el botón de descifrar para poder ver el mensaje en claro. En este caso usaremos el mismo ejemplo que habíamos presentado en la presentación, que es zapatos. Recordamos que usamos la clave 1, la 2 y el lenguaje en inglés. Presionamos el botón de encriptar y como vemos nos muestra la posición del alfabeto, el alfabeto en sí, cómo está ordenado, el alfabeto original y el alfabeto rotado. Como vemos, es la posición 0 pertenece a la letra A y en el alfabeto rotado pertenece a C. Tenemos abajo la tablita que habíamos presentado anteriormente, donde nos muestra el mensaje, la equivalencia numérica, la llave, la suma, el modular y el criptograma. Déjenme, les pongo la presentación, parte de la presentación, para que se aprecie un poco más. Bueno, en sí ahí está. Este es el ejemplo del cifrado. Tenemos el mensaje zapatos y acá abajo igualmente tenemos las equivalencias, que son las mismas y corresponden a las que habíamos presentado en el ejemplo: 25, 0, 15, 0, 19, 14, 18. La llave es la 2, la suma es la suma de la equivalencia más la llave, y el modular aquí la tenemos enseguida. Y el mensaje cifrado pues es el mismo que tenemos acá en el ejemplo: BCRCV QU. Y ese sería el ejemplo del cifrado. Ahora utilizaremos el descifrado. Utilizaremos el mismo que nos había dado, que pertenece a la palabra zapatos, como ya lo sabemos, y desencriptamos. Como vemos, realiza el cambio y aquí tenemos esto, que es la resta, y el mensaje, que es zapatos. Igualmente tenemos acá en el ejemplo de descifrado, que es zapatos. Ahora les mostraré el código en sí para que puedan apreciar más qué fue lo que se fue realizando para poder obtener este programa. Yo lo que hice fue crear una función en la cual reciba la clave, el alfabeto, el mensaje y el tipo. El tipo hace referencia a si es descifrar o cifrar el mensaje o el cripto.
tendremos que, bueno, lo que hice primero fue eliminar los espacios en dado caso de que el mensaje lo hayan escrito con espacios. No necesitaremos los espacios para ello y por eso se los quito. Además de que utilicé la función upper para que todas las letras del mensaje sean en mayúsculas. Inicialicé listas del alfabeto R, que es el alfabeto rotado, la posición del alfabeto y la tabla del alfabeto, que es la que se muestra con el alfabeto normal, el alfabeto rotado y las posiciones. Primero preguntamos si el alfabeto es inglés. Si es inglés, vamos a llenar nuestro arreglo o lista con el abecedario en inglés. En dado caso de que hayan tecleado una ñ, la convertirá a una n, para que no haya ningún tipo de problema a la hora de ejecutar el programa. El alfabeto será en español en dado caso de que no haya elegido inglés. Aquí lo que hago es sacar el alfabeto rotado, que es obtener el alfabeto, bueno, de la lista del alfabeto original, desde la clave hasta, bueno, la posición que es la clave. En este caso, si escogimos 2, va a empezar desde el 2 y va a tomar desde el 2 hasta el final para agregarla a la lista, y así empiece desde la posición 2 y termine desde el inicio hasta la clave. En este caso que estamos utilizando el 2, sería de la A a la B, y esto será colocada al final de la lista, y así obtendremos nuestro alfabeto rotado. Comenzará en la letra C y terminará en Z, y le continuará la A y la B, que son los dos últimos caracteres del alfabeto que nos sobrarían. Obtengo la cantidad del alfabeto, la cardinalidad, el número de caracteres que tiene nuestro alfabeto, con la función len. Recorreré el alfabeto para obtener las posiciones una a una e irlas guardando en la lista de posiciones. Aquí ya estoy creando mi tabla del alfabeto, donde muestro la posición del alfabeto, el alfabeto original y el alfabeto rotado, para posteriormente mostrarlo en la tabla. Y esto sería nuestro acomodo de nuestro alfabeto y sus respectivas posiciones. Ahora aquí enseguida muestro las operaciones que se realizaron para realizar el algoritmo. Utilizo una lista, operación, donde se va a ir realizando la operación completa para mostrarlo en la tabla. La entrada, que sería el cripto o el mensaje en claro, la posición E, la llave, la suma y la salida. Preguntamos si es de tipo E, que es encriptar. Si no, pasa al siguiente y realiza el proceso de desencriptado. Lo que hago aquí es, por cada carácter en mi mensaje, la entrada le voy a ir agregando cada letra para que sea mi primer fila de la tabla. La posición que pertenece del mensaje en claro, la voy a ir concatenando igualmente. La busco en la lista del alfabeto, el carácter, y me va a devolver el índice, en ese caso la posición en la que se encuentra, y lo va a ir guardando en la lista para igualmente mostrarla en la tabla. La llave la voy
concatenando o agregando la lista para que me muestre repetidas veces, tantas veces el mensaje tenga un carácter, va a aparecer la clave. Y la suma pues vendría siendo la suma de la posición en la que se encuentra el alfabeto más la clave, y así obtengo la suma. En el caso contrario, que no haya sido encriptar, va a ser desencriptar. Lo único que cambia es la suma por la resta. El procedimiento de más va a ser lo mismo. Y para obtener el modular es obtener cada suma del alfabeto e irla concatenando en la suma para que así se vaya guardando, y al final lo voy guardando en el alfabeto para que se vaya guardando y al final tenga la salida, que es ir buscando la posición que la obtuvimos aquí del modular, y nos va a buscar en esa posición del alfabeto y nos va a sustituir por la letra y obtendremos nuestra salida. Al final pues nada más operación le voy agregando las listas, que es entrada, posición, la llave, la suma, el modular y la salida, para que los muestre en ese orden en nuestra tabla, y al final lo devuelve a nuestra página principal, que la devuelve en una función que tenemos aquí. Lo recibe como el algoritmo, operación, alfabeto y mensaje. Mandamos llamar el algoritmo y le damos los valores, que es la clave, el alfabeto que se usó y el cripto, para así poder realizar el desencriptado. En el caso del encriptado pues utiliza la clave, el alfabeto y el mensaje. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es crear la tabla que nos va a ayudar a mostrarla, y al final pues nada más voy recorriendo cada una de las líneas de mi lista que creé e irlas guardando, mostrarlas mejor dicho, en la tabla. Y en sí sería todo el funcionamiento del programa. Lo demás vendría siendo cuestiones de visuales o de la interfaz. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención.